Bueno, bienvenidos a este quinto ciclo de Biblia y Café, el primero del 2022, el quinto desde que partimos en mayo no, abril del 2020, en plena pandemia. Y vamos a hablar de escatología. Le hemos puesto a este ciclo El Volverá, porque la idea es traer luz a un tema que se ve bastante sombrío, pero no lo es, y tratar de entender la escatología de una forma correcta y también el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la primera clase del día de hoy va a hablar de eso, de lo que es la escatología propiamente tal. Bien, así que sean ustedes bienvenidos a los que están por YouTube, a los que están conectados. ¿Qué es lo que vamos a ver durante estas semanas? No le quise poner número a las lecciones porque siempre tenemos que hacer cambios. Hay lecciones que a veces tenemos que terminar dividiendo, hay otras que tenemos que estar extendiendo, entonces no les puse número. Pero la idea es que no nos demoremos más allá de 10 eh, de 10 semanas como gran cosa. Esa es la idea. Partir hasta estos primeros días de marzo para ya estar terminando mediados de mayo, a más tardar. Bien, así que esa es la idea. Bien, que podamos partir ahora y que si no tenemos ningún contratiempo ni nada por el estilo, podamos cerrar segunda, tercera semana de mayo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este ciclo? Primero, como vimos en la primera lámina, hoy día vamos a hablar de lo que es la escatología propiamente tal. Después vamos a hablar de la escatología personal. Lo más probable es que nos llevemos 2 clases en estudiar ese tema. Después vamos a hablar de la escatología de los judíos, espero hablarles de ese tema en una sola lección. La escatología paulina o escatología de Pablo, que es algo que no se habla mucho en la iglesia latina, pues debido a que todo el material relacionado al tema no estaba en español hasta hace un par de meses atrás. Entonces ahora lo vamos a traer y no sabemos cuánto nos vamos a demorar tampoco, si es 1 o 2 clases, pero esperamos no extendernos más allá. Después nos vamos a centrar en las 4 teorías de la escatología. Vamos a hablar del premilenialismo histórico, vamos a hablar del postmilenialismo, después vamos a hablar del premilenialismo dispensacional, que es una de las teorías más extendidas en los últimos años, y el amilenarismo, que es la otra más fuerte y más conocida. Y después vamos a hablar ya propiamente tal del regreso de Cristo y cómo se va a dar este. Y para dar un cierre de todo este ciclo. Bien, ¿a qué nos vamos a comprometer nosotros en León de Judá durante este tiempo que estudiamos juntos? Primero, que la enseñanza va a seguir siendo gratis. Partimos el 2020 con esto sin ningún ánimo de cobrar, sino que con un ánimo de traer luz a un mundo que se estaba convulsionando producto de la pandemia del COVID-19. Y lo vamos a seguir manteniendo. Todos los gastos que nosotros hacemos en pagar las licencias de Office, de Zoom, porque no ocupamos el Zoom gratuito. Tenemos el Zoom pagado empresarial, porque así podemos grabar en alta definición las clases para subirlas a YouTube en alta definición. También pagamos almacenamiento en la nube para algunas cosas, y algunas otras cosas que nos permiten transmitir cuando hacemos radicales, que esperamos hacer algunos especiales una vez al mes, pero también veremos eso todavía. También nos comprometemos a responder siempre las dudas. Si no tenemos la respuesta en el momento, la vamos a hacer llegar o por WhatsApp o por correo electrónico. El correo electrónico siempre está abierto también para sus dudas, igual que el WhatsApp, así que vamos a poder estar ahí también para contestarles. También nos comprometemos a colocar todo el material a disposición y gratis. Eh, Estamos un poco atrasados con la actualización del sitio web de León de Judá y nos falta por terminar de subir todo el material a la página, pero el material ya existe en PDF dentro del mismo servidor de León de Judá, están todos los PDF. Están todos los videos en YouTube, todos, de al menos los de Biblia y Café, los de Radicales faltan algunos, pero está todo el material a disposición ahí y totalmente gratis.
Bien, seguimos, nunca les vamos a cobrar por el PDF. Es suyo, compártanlo, úsenlo. Obviamente mencionen que lo consiguieron acá, pero aparte de eso nada más. Y vamos a tratar de que las lecciones, las clases propiamente tal, no se extiendan por más allá de una hora. Es por eso que también me viene este compromiso que les pedimos aparte de ustedes de ser puntual. La idea por eso yo habilito la sala 15 minutos antes para que podamos conversar, saber cómo estamos y a las 8 estar partiendo y para que a las 9 de la noche ya cada uno o incluso un poco antes ya no, ustedes pueden ir a retomar sus actividades. También les pedimos, por favor, que participen en clase, que pregunten, que si tienen algún aporte lo hagan, siéntanse libres de eso. Aquí no es un monólogo mío, también la idea es que lo conversemos. Esta es una instancia de enseñanza tipo mesa redonda. Hay alguien principal que es el que está dando la clase, pero todos podemos opinar, todos podemos compartir cosas y todas las preguntas aquí son aceptadas. No hay preguntas malas, así que todo se acepta, todos estamos aprendiendo juntos. Lo otro que también les pedimos que de vez en cuando hagan alguna tarea. Entendemos que algunas tareas son complejas, también que tienen trabajo, que tienen familia, pero de vez en cuando alguna tarea sería bueno que lo hicieran porque de esa forma también me permite a mí medir si están aprendiendo o no y si no lo están haciendo, poder hacer un repaso o repetir una clase. ¿Sí? Y lo otro es inviten a más personas y compartan lo aprendido. La idea de esto es que se siga expandiendo. No hay muchas instancias de estudio bíblico que no esté dentro de la congregación o dentro de seminarios bíblicos. Esto es algo que va fuera de eso. Eso no significa de que no tengamos una congregación, digámoslo así, que en la que yo ande solo por la vida y no me congregue. No, yo estoy congregándome en una iglesia, no he dejado de congregarme. Y la idea es que estoy con el permiso de mi pastor, voy a llamarlo así. Pero la idea es que también ustedes puedan compartir esto, eso que creemos que es un material que eh, es superior al discipulado que tú puedes tener en tu congregación, así que es un poquito más complejo en ese sentido, pero no tanto como un instituto bíblico propiamente tal. Aquí podemos preguntar, aquí también todos los libros que ustedes ven atrás me sirven de material para esto, así que están suavizados, no están duros, y tratamos de hacerlo con un lenguaje un poco más sencillo para que puedan entender. No es el lenguaje teológico puro y llano, no, es un lenguaje para que lo puedan entender. Bien, antes sí, quiero hacerles una aclaración. El tema es bien peliagudo, no es un tema fácil de llevar ni fácil de enseñar. Cada iglesia, cada instituto bíblico enseña su propia visión de esto. Aquí no les vamos a enseñar una visión escatológica propiamente tal. Aquí vamos a hablar de las 4 teorías y tampoco les vamos a invitar a que, ni los vamos a obligar a que ustedes abracen el pensamiento de quien les habla. Yo tengo mi postura respecto a los acontecimientos finales basada 100% en la Biblia y que puede y difiere y puede llegar a disentir de lo que ustedes piensan, pero eso no vamos a discutirlo acá. Simplemente yo les voy a hablar de lo que es la escatología, de estas 4 propuestas teológicas para interpretar el final de los tiempos, y ahí ustedes en oración, ayuno y guiados por el Espíritu Santo puedan ustedes entender y que el mismo espíritu les guíe a la verdad personal. ¿Bien? Así que no me voy a meter en sus mentes ni en sus corazones, no los voy a obligar a creer nada, pues simplemente lo único que les voy a inculcar es que a estos eventos finales, antes de la venida de nuestro Señor, no hay que temerles, sino que hay que esperarlos con gozo, con, con gozo, con alegría y también con expectativa y siempre fundamentado en lo que la escritura dice. No eviten las supersticiones,
sino que céntrense en lo que la Biblia enseña. Y de ahí quédense. Bien, esa es la aclaración que les quería hacer. ¿Partimos? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Hagamos un gesto, hablen. Buena manito. Ya, pues, vamos a partir, pero primero vamos ahora. ¿Les parece? Señor, gracias por esta oportunidad preciosa que tenemos de poder compartir estos temas juntos. Gracias, Señor, porque esto, si bien somos pocos, pero sabemos que cuando lo subamos a YouTube, muchas más personas van a poder bendecirse, van a poder aprender más y que lo puedan compartir. Señor, trae tu luz a lo que estamos estudiando el día de hoy. Trae tu entendimiento a través de tu Espíritu Santo. No queremos hablar nada de lo que hay en nuestros corazones, sino que queremos hablar la verdad que está en tu palabra, nada más. Podemos tomar algunos libros para guiarnos, pero tu Biblia sagrada es la principal y cualquier cosa que difiera de lo que ahí está escrito lo vamos a desechar y solamente nos vamos a dejar guiar por la luz de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, a los que ya están, a los que están por llegar. Cuídales, bendíceles y Señor, que nuestros corazones desde el día de hoy estén abiertos a tu luz y a lo que tú nos quieras enseñar. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, partamos. Hechos 1, 9 al 11 de la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres con vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Este, este versículo eh, es, son los primeros versículos de Hechos de los Apóstoles y hablan de la ascensión de Jesucristo. Jesucristo está volviendo al cielo después de haber compartido con ellos algún tiempo después de su resurrección. Y de esa misma forma Jesucristo va a volver. Así como se fue, se elevó y una nube lo cubrió de nuevo de la vista de sus discípulos, el cielo se va a abrir y el Señor va a aparecer nuevamente ante los ojos del mundo. Bien, es este el versículo con el que vamos a partir esta clase 1. Bien, han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. El otro día, mientras preparaba la clase, analizaba todas las cosas que nos han ido pasando en los últimos 3 años. Al menos en Chile nos han pasado un montón de cosas. Por nombrar una realidad más cotidiana, el año 2019 se viene un montón de propuestas que nacen de un alza de sostenida de precios de algunas cosas básicas y que detonó en la crisis del metro de Santiago que sube 30 pesos, provoca que los estudiantes secundarios de Chile empiecen a movilizarse. Y el día viernes 18 de octubre del 2019 ellos arman una protesta de tal modo que todos se juntan en lo que es Plaza Baquedano, que en el centro mismo de la capital de Chile, y empiezan con desórdenes descontrolados por mucho, mucho tiempo, a lo que en Chile se le ha llamado el estallido social. También coincidió con algunos otros movimientos sociales que estaban ocurriendo en Latinoamérica. Al año, pocos meses después, el mundo se convulsiona con esta variante de gripe que nace del pangolín y del murciélago y que se trasladó a los humanos y que se conoce comúnmente como el COVID-19, dejando una estela de muerte muy alta, a pesar de que es una enfermedad que se dice, según los infectólogos, no mata a tanta gente. Las investigaciones científicas respecto al COVID-19, a los coronavirus, estaban detenidas hacía mucho tiempo por falta de dinero y todos los gobiernos del mundo que podían empezaron a pagarle a laboratorios para hacer estas investigaciones que nos permitieron tener algunas vacunas para que si bien el virus no desaparezca,
pero que al menos nos logre mantener un poco. Y así, y aparte que han habido rumores de guerra como lo que está pasando en la actualidad. Y todos esos rumores también, vientos apocalípticos, como le quiero llamar yo de una forma bastante más poética, han hecho de que todos los ojos se miren al cielo buscando alguna respuesta, o algunos con voz de alarma, con voz de desesperación estén diciendo son las señales que hablan de que nuestro Señor vuelve pronto y que la larga espera por su vuelta ya se esté acortando. Esta espera que sufrieron los primeros discípulos apenas Él asciende al cielo, y que por casi 2000 años se ha extendido, y que han tenido épocas en que todos piensan que no va a venir, y otras épocas en que todo el mundo piensa que ya esto es inminente y que mañana ocurre todo y que mañana se acaba todo. Y eso es lo único que ha provocado, sobre todo en esta época de la sobreinformación, que uno pierda el centro y nos vayamos por visiones erradas, que nos vayamos por literatura errada, por cosas que se dicen en el Internet que no corresponden, y que al final lo único que hacen es que nosotros no nos centremos en la verdad escritural de los últimos sucesos que se van a dar antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Bien, como introducción, eso es lo que les quiero dejar, y el día de hoy vamos a hablar tres cosas. Primero vamos a hablar de lo que es la escatología propiamente tal, después vamos a hablar de la escatología y la cosmovisión cristiana, y también vamos a hablar del final de los tiempos conforme han ido pasando las eras. Claro, más o menos, con los que hablan de la teoría de la Tierra joven o de la Tierra tardía. Sí, ese es otro tema que da para otro curso, pero que tiene que ver con algo que hablábamos hace un par de semanas con mi pastor, que él hizo un diplomado en escatología, de cómo la Tierra también tiene sus propias eras, y estas también se entrelazan con lo bíblico. Entonces, muy, muy interesante, pero está buenísimo eso que tú hablas, Fernando. Bien, partamos con qué es la escatología. ¿Qué es lo que es? Bien, la escatología, propiamente tal, como palabra, viene de una palabra compuesta del griego antiguo. Bien, no estamos hablando del griego de ahora, es el griego antiguo propiamente tal, así que bien, la palabra tiene, y se van a encontrar con un pequeño chiste después, pero ¿qué significa eso la palabra? Después se lo voy a comentar. Esta es una palabra compuesta de dos vocablos griegos. Uno es skatos, que significa último, y el otro es logos, que significa estudio. Bien, eso significa escatología, el estudio de lo último, el estudio del final. Bien, pero también escatología significa, sí, el estudio de las heces. Por eso les dije en griego antiguo. En griego antiguo, escatos habla de último, pero en el contexto de cosas o acontecimientos. En el griego más moderno, escatología habla de la cosa, de los desechos orgánicos. Entonces, luego se ha mantenido significando lo mismo, tanto en el griego antiguo como en el griego moderno, pero escatos o escatón ha ido cambiando conforme se ha ido modificando el griego. Griego antiguo, escatos, era el estudio de las últimas cosas, y escatón en la actualidad es el estudio de lo que se sale de las deposiciones, el estudio de las heces. Significan las dos cosas, pero teológicamente hablando, nos quedamos con la definición del griego antiguo, que es el estudio de las últimas cosas. Pero la escatología no es algo que solamente se centra en las últimas cosas de la iglesia, sino que ya lo vamos a ver, se han vivido muchas finales conforme pasan las eras dentro de la misma iglesia. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver más tarde. Pero ¿qué es propiamente tal la escatología? Es el estudio de lo que la Biblia dice que va a suceder al final de los tiempos. Esa es la definición más exacta y más concisa y más fácil de aprender. El estudio de la escatología nos permite entender claramente el porvenir de la iglesia y de cómo vivimos nuestra vida cristiana en la tierra. La escatología va a marcar cómo vivimos acá, por eso es súper importante. Ella es la que determina cómo llevamos nuestra vida cristiana.
no es la soteriología, aunque que es el estudio de la salvación propiamente tal, y el correcto entendimiento de Cristo también es, pero mucha gente, basado en lo que cree de la escatología, es cómo conduce su vida. ¿Mm? Y este impacto ya lo se da. Este impacto es sumamente fuerte en la forma en que vivimos. Por ejemplo, una persona que cree en el historicismo o en el postmilenialismo, cree que ya está todo cumplido, que esto no es más que una, no sé, que es como, no sé, un poco más no sé, un poco más de historia y ya. Pero para alguien que cree en la postura del premileniarismo dispensacional, los que creen en el rapto, creen que ya se van a ir en cualquier momento con el Señor y ya están preparando porque no van a vivir una tribulación. Los que creen en el milenarismo saben que van a vivir una tribulación muy cruda y compleja antes de ver al Señor. Entonces, esa forma de entender la teología es lo que, perdón, la escatología, impacta en la forma en que nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Y también impacta en lo que debemos esperar que ocurra en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios se dan algunas cosas para nosotros. Y es por eso que existen estas cuatro teorías y estas impactan nuestra vida cristiana. La escatología tiene un impacto súper profundo. Lo que pasa es que lamentablemente, y digo lamentablemente, no se estudia en profundidad como se debiera, sino que es un tema que muchos prefieren obviar o que lo toman cuando mucha gente lo está pidiendo porque quieren llevar la fiesta en paz en sus congregaciones, porque lo consideran algo no tan esencial como la cristología o la soteriología. Además, muchos dicen, no, yo creo en el rapto, yo creo en el amilenarismo, pero vamos a la misma iglesia y todo bien. De eso, bueno, yo, ex Montenegro, discrepo un poco de aquello. Yo, ex. Pero, pero tampoco esa definición nos saca del centro como la Trinidad, como la Cristología, como entender a Jesucristo como nuestro rey sacerdote y que es el Hijo de Dios, el que nos rescató y el que pagó el precio por nosotros, o en la salvación, si la perdemos o no, y todo eso. Esas son cosas más importantes. Lo otro, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos las cuatro propuestas de la escatología, recién ahí vamos a, cuando ocurran las cosas, vamos a ver cuál era la teoría que era realmente correcta. Ninguna está equivocada, pero ninguna es correcta tampoco. Entonces, son teorías, hipótesis. ¿No? Es como les decía. Bien. Y no se preocupe, pastor. Sí, lo entiendo que está con mala señal. Lo otro, que también, como les contaba, hay muchas formas de entenderla, aplicarla y predicarla. Y eso también hace de que no se le tome el peso ni se le estudie con la profundidad que debiera. Y eso también genera un impacto en la conmovisión congregacional y personal, lo que les decía al principio. Eh, Mucha gente y muchas iglesias se rigen en base a lo que creen con respecto al final de los tiempos y así viven. Yo me recuerdo, ustedes muchos saben que yo vengo de una familia de pentecostal. Entonces, la generación de pentecostales de fines de los 70 y principios de los 80 se crió sabiendo que Jesucristo venía en breve. Muchos no se prepararon, muchos no quisieron estudiar, porque ellos decían, ¿para qué? No tiene sentido si ya nos vamos pronto. Han pasado 40 años, 45 años, y todavía no nos vamos. O el Señor todavía no nos viene a buscar. Entonces, eso ha determinado muchas cosas. Y vamos a ocupar mucho la palabra cosmovisión durante este ciclo porque tiene que ver con cómo entendemos el mundo. Cosmos tiene que ver con un mundo, con un sistema y cómo lo vemos en lo global. Y cómo esto afecta. Las cosmovisiones también están indicadas en Apocalipsis y lo vamos a ir entendiendo. Y también la cosmovisión de Daniel y cómo la cosmovisión del Apocalipsis judío también cambió. Entonces vamos a hablar mucho de ese término. Así que vayamos y quitémosle el miedo y quitémosle lo rimbombante. Como visión es una palabra que deberíamos ocupar más, porque engloba muchas cosas que a veces
No, todo a raíz de la palabra, eso nos llevará a la verdad. Exacto, Marianela. Y el impacto de la conmovisión congregacional y personal genera que no se estudie tanto. Bien, bendiciones, Pastor Polo, cuídese. ¿Dudas hasta ahí? Antes de pasar al segundo capítulo. Recuerden, esta clase es una clase de introducción. Lo profundo partimos la próxima semana. Pero está bien que tengan dudas y plantéenlas, por favor. A ver qué tenemos en el chat. ¿Quién es Polo? ¿Es tu pastor? Sí, el pastor Polo es nuestro pastor con Marga. Escatología y cosmovisión cristiana. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23 de la Nueva Biblia de las Américas. Es que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Es lo primero que tenemos que entender en la cosmovisión cristiana. ¿Cómo vivimos? Estamos en una época de definiciones fuertes. ¿Acaso estamos viviendo de forma santa? Y con esto no me estoy metiendo en la vida de cada uno, no, ¿no es cierto? Los estoy llamando, al igual como con esto, me está llegando a mí. Lo estoy llamando al autoexamen, ¿m? A que analicemos profundamente la vida que estamos llevando. Porque no es una época fácil, es una época que tenemos que estar afirmados en la roca. No sabemos si contamos con mucho tiempo para poder seguir viviendo como vivimos. Hay cosas que todo el mundo tiene que ajustar. Y eso el Espíritu Santo las revela, no yo. ¿Cómo está siendo nuestra vida congregacional? ¿Estamos congregándonos? ¿Estamos recibiendo el alimento que corresponde? ¿Estamos siendo fortalecidos, abrazados, cuidados, preservados en el lugar donde estamos? ¿O estamos en la congregación porque tenemos que ir o de frente nos vamos? ¿O nos conectamos al culto sabiendo que ahora podemos ir presencialmente, pero no nos vamos al culto, lo vemos por internet mientras tomo desayuno? Y recuerden que la palabra enseña que no debemos dejar de congregarnos. Es parte de nuestra vida cristiana personal. ¿Cómo también está nuestra relación con la Biblia y el estudio? No estoy diciendo que a lo mejor nadie tiene que por qué llegar al nivel de un seminario bíblico. No, no, no. Pero la lectura diaria, el devocional, puedes ir leyendo la Biblia en planes de leer la Biblia en un año en tu teléfono tranquilamente mientras vas camino a tu trabajo. Incluso la Biblia, si estás manejando tu auto, la Biblia te funciona como audiolibro, te va leyendo los versículos. O puedes ir, o puedes aprovechar estas instancias para estudiar en profundidad. ¿Cómo está la relación con su palabra? Porque este tiempo va a haber mucha gente, ya lo hay, que va a empezar a enseñar mentiras y va a apartar a gente del camino. Le va a quitar la luz a la gente y le va a dar otra luz, una falsa luz, que los va a obnubilar, la palabra bonita, que les va a llenar los ojos de una luz, los va a enceguecer de luz, u otros que los van a meter aún en tinieblas más profundas para que no vengan a la luz de su palabra. ¿Cómo vivimos el Evangelio? ¿Lo compartimos? ¿Hacemos algo por enseñar esta verdad sabiendo que falta tan poco? ¿Llevamos la palabra? ¿Vivimos como Pablo le enseña a los tesalonicenses que sea preservado irreprensible? El término irreprensible habla de alguien que no tenga nada que decir de él, que sea una persona, un modelo, tal vez no un modelo de perfección, porque
la perfección la vamos a tener cuando estemos allá arriba, pero sí que tratemos de vivir lo más cercano posible a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vemos el futuro? Y otra instancia que en la cosmovisión cristiana debiéramos tener siempre en la brújula. Miren lo que dice Santiago 7 de la NBI. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta que la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. ¿Cómo estamos viendo el futuro? Con impaciencia, porque muchos de nosotros, yo mismo a veces me sorprendo orando diciendo, Señor, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo vuelves? Ya no quiero seguir viviendo en este mundo que me discrimina, en este mundo que bombardea niños, en este mundo que legaliza leyes del diablo y hace normal algo que no es normal, que no es santo ni es puro y que trae inmundicia a mi patria. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Tenemos paciencia para esperar? Como Santiago enseña. Y ojo, Santiago está hablando a un público netamente judío. Siguen disgregados por el Imperio Romano, pero judíos, esa era su audiencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. O lo vemos con indiferencia, me da lo mismo. Yo sé que me voy a salvar, como algunos toman a mal los conceptos calvinistas de salvación. Y piensan, no, yo ya estoy salvo, no me va a pasar nada porque el Señor me eligió a mí para salvarme. Y ya. Entonces vivo la vida, disfruto el mundo, lo disfruto, la paso bien, más que mal cualquier cosa, yo sé que me voy con él. Esa indiferencia también hace daño porque le está haciendo un grueso favor, un flaco favor, perdón, a cómo debiera ser la vida de nosotros como cristianos. Y ahí viene mucho del hedonismo, que muchos pastores hablan de que el cristiano de hoy en día quiere vivir lo bonito del mundo, quiere traer el mundo a su vida cristiana y disfrutarlo a concho, pero también quiere las cosas de allá arriba. Y la Biblia también enseña de que no tenemos que conformarnos a nada de este siglo, que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y esas son las cosas que nosotros debemos tener en cuenta de cómo vemos el futuro. Y lo otro es dónde está puesta nuestra esperanza. Miren lo que dice Filipenses 3, 20, 21 de la Nueva Versión Internacional. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Fíjate lo que dice el texto. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. A veces la enfermedad, y yo mismo lo los comparto, me siento abrumado por esta plaga, por esta peste, por este virus que circula. Me siento abrumado, me he sentido ansioso. El encierro no me ha hecho muy bien. Y eso en algunos momentos me ha desesperado porque quisiera yo retomar mi antigua vida. En el sentido de poder salir a los parques, ir al teatro, ir a tomar a los museos, que eran muchas de las cosas que con mi esposa hacíamos antes de la pandemia. ¿No? Salíamos los domingos, nos perdíamos en los museos, comíamos algo por ahí, íbamos a alguna función de teatro, disfrutábamos nuestros viernes también en las salas de teatro, porque nos gusta mucho eso. Somos gente que consume cultura, aunque a la gente que trabaja en cultura le cargue el término, pero lo hacemos, somos de teatro, somos de museo. Y, y eso desespera a la larga. Como que a veces pensamos, a veces yo digo, ¿qué pasa? Y ahí es donde viene la tristeza y pierdes el gozo. Y el gozo es lo que no podemos perder. Porque si perdemos el gozo,
El diablo va a estar contentísimo porque eso es lo que le quita el alma, le puede quitar todo al cristiano, pero si le quita el gozo, lo termina de derrotar. Porque el gozo es nuestra fortaleza. El gozo es nuestra fortaleza. Si nosotros podemos perderlo todo, pero perdemos el gozo de nuestra salvación, créanme que el diablo hizo la faena completa. ¿Dónde está nuestra esperanza en estos tiempos difíciles? ¿Dónde está? Está puesta en lo que movemos, en lo que podemos lograr, en la vacuna que nos podemos poner, en el trabajo que podemos conseguir, en la posición de dinero que podemos tener. ¿Por qué un cristiano aún sabiendo todas esas promesas puede vivir amargado? Porque somos humanos, Marianela. Vamos a tener que pelear con nuestra humanidad hasta el último día. Porque la batalla de la mente del cristiano es la más compleja. El cristiano cuando viene al Señor puede dejar los vicios, puede cambiar la vida disuelta que tiene, la vida loca, pero la mente es donde se libra la batalla más compleja, porque es como el verdadero arrepentimiento no tiene que ver con un cambio de acciones, tiene que ver con un cambio en tu mente, tiene que ver con un cambio de las acciones que nacen de ahí. Entonces, cuando eso no está, cuando eso se te mueve un poquito, empiezan los problemas. Es por eso que tiene que haber cierta disciplina espiritual. Tiene que haber una búsqueda de su palabra, de ayuno, de oración, de congregarse, en la medida obviamente de que las restricciones sanitarias lo posibiliten, pero ahora ya se puede, obviamente con aforo, mm, ciertas precauciones, pero se puede congregar uno. Entonces son esas cosas, tampoco caer en el exceso, sino que en la justa medida. Sabemos todo esto, pero aún cuesta, sí es difícil, porque la amargura es parte de nuestra naturaleza humana. Lo que no podemos hacer es dejar que esa amargura sea la que conduzca nuestra vida. ¿Podemos pasar por episodios de tristeza y amargura? Sí. ¿Podemos pasar por episodios de tristeza y dolor? Sí. Jesús mismo pasó por episodios de tristeza y dolor y de enojo y de ira, pero no fueron los que condujeron su vida. Y es lo mismo que nos debe pasar a nosotros. Esas cosas no deben ser lo que conduzca nuestra vida. Claro, como dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Una cosa sí, ¿dónde está nuestra esperanza? Y esas son las cosas que tenemos que entender claras en vista de estos tiempos tan complejos que estamos viviendo. ¿Dudas hasta ahí? Sigamos. El final según las eras de la historia. Las eras del cristianismo, a través de estos 2000 años de historia casi, ha visto cómo el mundo se le desmorona. Y eso, históricamente hablando, ha provocado que muchas veces se confundan algunos hechos históricos con señales del fin. Y eso quiero ilustrárselo para que aprendamos a discernir lo correcto y no. Que esto que vamos a hablar, que es pura historia, nos sirva para eh, agudizar el ojo y poder discernir correctamente con la luz del Espíritu siempre y la Biblia como base lo que está pasando. Bien, la iglesia primitiva siempre pensó que Cristo iba a volver al otro día. Nuestros primeros hermanos murieron pensando en que Jesús volvería al otro día. Más cuando empezaron a vivir la persecución en Jerusalén, cuando toman detenido a Pedro, cuando después con los años terminan matando a Santiago, el martirio de Esteban y cosas así, hicieron que les dio a entender muchas cosas de que pronto Jesús iba a volver. Convengamos de que en esa época la carta de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis no estaba escrito aún. Estamos hablando que ni siquiera había nada escrito. La fuente más cercana que pudo servir para construir el Evangelio de Marcos, que es la llamada fuente Q, se vino a escribir 7 años después de estos primeros acontecimientos que les estoy contando, cerca del 40, 39.
entre el 38 y el 40. Creo que lo mencioné cuando hablamos del canon de la escritura, en Conociendo la Biblia, el segundo ciclo que está completo en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Y, em, y esta persecución en Jerusalén, que después se convirtió en una mucho más peligrosa, que es cuando Roma ocupa todo su poder imperial para perseguir el cristianismo. Y es ahí donde, cuando analicemos la escatología de Pablo, vamos a ver cómo ellos veían el mundo antes del apocalipsis, cómo ellos cómo pensaban que esto iba a ocurrir pronto. Y convengamos que el martirio de Roma fue destructivo. El martirio de los cristianos fue, pero alevoso, con tintes sádicos, pero a niveles impensados. Y que, bueno, la imagen lo dice claramente. En medio del Coliseo Romano, donde ahora el Papa de Roma hace el Vía Crucis para la Semana Santa, se quemaron y se martirizaron cristianos como si fuera deporte. Y lo otro que vino a provocar lo que algunos llaman el apocalipsis judío, que fue cuando en el año 70 es destruida Jerusalén y su templo. Ahí la religión judía como tal deja de funcionar. Desde ahí que ya el servicio de los sacrificios se acabó. Llevamos casi 2000 años en que ya no se hace sacrificio en el templo porque como tal no existe. Entonces la religión judía como tal se acabó. Donde antes estaba el templo, ahora hay mezquitas musulmanas. Y eso es lo único que queda de ese templo de Herodes, ni siquiera del de Salomón. Aquella muralla que divide incluso la Jerusalén israelí con la Jerusalén palestina, que es el muro de los lamentos. Y esto para ellos significó el apocalipsis porque significaba, sobre todo para los judíos, la destrucción total y que tenía mucho sentido con lo que el profeta Daniel había dicho años antes. Y también el comienzo de la apostasía, de la cual también hablan los primeros capítulos de Apocalipsis, de esta apostasía que ya en los tiempos de Pablo, cuando los apóstoles seguían vivos, ya se estaba dando con aquellos que estaban, y que también Apocalipsis lo advierte claramente, y que Pablo se lo profetiza a Timoteo con todas sus letras, iba a empezar a provocar cierta disensión, ya que todo el mundo pensara y creyera de que el final se acercaba. Después, en la época de los padres apostólicos y padres de la iglesia, los martirios se continuaron sucediendo. Incluso hubieron martirios de una legión completa, la legión tebana, en el 200 y algo, creo, fue martirizada completa. Una legión de soldados romanos completa fue martirizada porque ellos habían aceptado al Señor y no iban a matar cristianos. También la iglesia en esa época empieza a recibir la amenaza gnóstica. El gnosticismo hablaba de que Jesucristo, si bien era un ser divino, pero no era el hijo, no lo ve como el hijo de Dios, sino que era como un simple mortal, adoptado casi por Dios, que es algo como muy parecido a la teología de los testigos de Jehová. Y de verdad que eso les golpeó muy duro. Incluso apareció literatura gnóstica, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, que es el más rudo de todo ello, y otras cosas más, en paralelo a la literatura que los padres apostólicos empezaron a producir para parar esta herejía. Y también que en el siglo III y en el siglo IV la iglesia se empieza a institucionalizar. Esto está mucho más explicado en el tercer ciclo el primero del año pasado, cuando hablamos de la iglesia, y que ahí hablamos de cómo se fue haciendo una verdadera pirámide de lo que era el liderazgo horizontal de la iglesia apostólica. Y esta institución generó que el hombre empezara a mirar las cosas de la tierra más que las cosas con Dios. Y esa apostasía que hizo que la iglesia empezara a enfrentar una dura crisis, y que terminó por detonar en Constantino, cuando Constantino dice que ve esta cruz, pero vivió como el pagano más grande hasta poco antes de morir, en que le echaron un chorrito en la cabeza y con eso lo bautizaron y lo hicieron llamar cristiano. Pero nada más. Entonces, ahí la iglesia también pensó que esto se iba a acabar muy pronto, pero no fue así. El medioevo, la Edad Media, trajo pestes, desastres naturales, eclipses,
supersticiones y un papado que se hizo cada vez más pecador y dueño de poder terrenal, más que de poder espiritual, porque no tenía ninguno. E incluso se llegaban a dividir. Primero hubieron tres papas al mismo tiempo, uno en Aviñón, otro en Pisa, otro en Roma. La iglesia ortodoxa se separa de la iglesia católica propiamente tal, y ahí viene este gran cisma que separa a los ortodoxos hasta el día de hoy con los católicos, aunque se están amigando. Y también las interminables guerras que hubo en esa época, la guerra de los 100 años, la guerra de las rosas, las cruzadas y tantos otros que convulsionaron al mundo y pensaron y la gente pensaba que pronto esto iba a ocurrir, pero tampoco. El pueblo fue humillado, lo empobrecieron, lo ignoraron y simplemente le quitaron todo para seguir viviendo en una vorágine de poder que terminó llenando de oscuridad al mundo. Todos pensaron que que ahí iba a ocurrir esto, no ocurre. Todos pensaron que en la reforma venía este último gran tiempo, este último gran, cuando la tierra se iba a llenar del conocimiento de Dios para que pronto el Señor volviera. Y si bien ha extendido el mensaje de salvación a todo el mundo, ¿no? Gracias, se ha extendido gracias a la reforma, pero uno sí no fue. Y hubieron persecuciones. Lutero se salvó por poco de la muerte, si no fuera porque los protestantes literalmente se adueñaron de Ginebra y de Basilea, muchos hubieran muerto. Después cuando en Londres hubieron reyes anglicanos, pudieron también vivir ahí tranquilos, pero en el resto del imperio sacro romano germánico, que era liderado por españoles, no pudieron. Hasta el día de hoy España es el país con más católico, el país más católico del mundo. Sus reyes, el rey de España sigue ostentando el título de rey católico, nunca lo han dejado de tener. Siguen siendo el único reinado, por así decirlo, oficial del Papa. Siguen hasta el día de hoy. También dentro de la misma iglesia protestante nacieron luchas internas, por ponerle un caso, cuando Miguel de Cerveto, un español, empezó a sentar las bases de lo que es el unicitarismo, que dice que no hay Trinidad, sino que solamente Dios y ya, y ese concepto que ustedes saben que es totalmente herético, pero que termina con Miguel de Cervet siendo quemado por orden de Juan Calvino, y eso es real, que provocó incluso que Casiodoro de Reina fuera un anticalvino. Las luchas internas que aparecieron en Holanda, cuando la rigidez de los 5 puntos del calvinismo dieron a la protesta de los seguidores de Jacobo Arminio, o las luchas que también empezaron a tener dentro del seno metodista, cuando algunos pensaban de que cuando John Wesley toma la teología soteriol de la salvación de Arminio y Jonathan Edwards mantiene la calvinista, también se separan entre ellos. Guerras y más guerras durante ese tiempo y también la conquista de América, que lo único que hizo es que nuestro país cambiara, que nuestros países de Latinoamérica cambiaran una forma de gobierno, de reino, a presidencias y de estructuras religiosas católicas basadas en la pirámide a modelos eclesiásticos piramidales. Todos pensaron que con todas esas cosas, que el mundo se estaba agrandando, que teníamos crisis y todo esto, todos pensaron que esto iba a ocurrir. No ocurrió tampoco. La era de la Ilustración también marcó de que a lo mejor Cristo podía venir pronto porque todo el mundo estaba ateo, el mundo había más peste, había más guerra, estaba todo igual, en las iglesias se había empezado a enfriar y más. Si no fuera por los metodistas, la iglesia sigue siendo para la gente con más educación, y la gente pobre no hubiera accedido a la iglesia, como era el propósito original de Lutero. Los metodistas fueron los que llegaron al bajo pueblo y lo evangelizaron de forma interesante a través de la educación, pero se enfrió. El intelectualismo llenó las iglesias, llenó las universidades cristianas, y la Ilustración hizo daño con su filosofía de que no hay Dios. Todos pensaron que ahí, con los descabezamientos en la Revolución Francesa y después con Napoleón creyéndose el emperador del mundo, todos pensaron que con eso iba a ocurrir algo. No pasó. Después nos saltamos rápidamente al siglo XX, donde hubieron dos guerras mundiales que todo el mundo pensó que esto se iba a acabar por el nivel de destrucción que ambas tuvieron. La Primera Guerra Mundial
era terrible porque cavaban trincheras y se disparaban de trinchera en trinchera y la gente moría en las trincheras y la enterraban en las mismas trincheras. Era una cuestión así súper fea. ¿Para qué les cuento la Segunda Guerra Mundial? Con la Segunda Guerra Mundial no es una guerra en sí, sino que la Segunda Guerra Mundial es un conjunto de muchas guerras ocurriendo en paralelo. La Unión Soviética le declaró la guerra a China, le declaró la guerra a Japón, los japoneses le declararon la guerra a los chinos, los japoneses atacaron a los norteamericanos, así que los norteamericanos les declararon la guerra, los alemanes invadieron, los nazis, mejor dicho, no son los alemanes, los nazis invadieron Polonia y atacaron aquí, y quedó la grande. Y eso también suma el holocausto judío. Mataron a un montón de judíos por matar, por matar. No, y hoy hay más, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las pestes que aparecieron. Acuérdense que hace 100 años exacto hubo la peste española que nació de los veteranos de la Primera Guerra Mundial que también hizo bolsa a Europa. Las crisis económicas de 1929 que trajo la Gran Depresión que duró en el mundo 10 años. Y cuando el mundo empieza a salir de esta Gran Depresión económica, viene la Segunda Guerra Mundial al tiro. Un mundo que vivía con el temor a que en cualquier momento un ruso o un gringo apretara play, apretara un botón y se agarraran a una bomba atómica y que el mundo ahora no existiera. Así se vivió el siglo XX con ese temor. Y la tecnología que cada vez iba avanzando de una forma que nos iba comiendo y no nos dábamos cuenta. Y la apostasía seguía existiendo. Si bien al principio del siglo XX aparecieron los avivamientos pentecostales que fueron el Espíritu Santo actuando en propiedad sobre la iglesia, pero la apostasía terminó por apagar ese fuego verdadero. La verdad que fue brutal. Y en la actualidad, la era de la información. A través de acá llegamos al mundo. Nos están transmitiendo la guerra de Ucrania en vivo y en directo, con todos sus horrores y en 4K. Hay mucho ruido, todo el mundo sube cosas, todo el mundo interpreta cosas. Yo mismo, ahora mismo voy a subir esta a YouTube y voy a seguir llenando de kilos y kilos de teras y de petabytes con estas cosas. Y todo el mundo puede acceder al Internet. Y eso genera mucho ruido, que no nos permite escuchar la verdad. Hay pestes, sí, porque vino la aviar, la porcina, después esta con todas sus subvariantes y otras tantas cosas. Guerras, han habido guerras siempre, se estaban agarrando en África, se estaban agarrando en Medio Oriente. ¿Para qué les cuento el cambio climático? Cada vez las estaciones se están moviendo, dense cuenta. Y están apareciendo los nuevos imperios. Los nuevos imperios no son países, son corporaciones, muchachos. Las corporaciones están comprando poder sobre el mundo. El dinero va a ser el nuevo emperador. Eso es lo que está pasando. Pero el Señor vendrá en esta era, ni él mismo lo sabe. Ni el Hijo sabe la hora, lo dijo Jesucristo. Entonces, de verdad, que lo único que les puedo pedir es que veamos la historia y cómo ésta nos ha dado a entender de que gradualmente lo que la gente pensó en su momento, que en cualquier momento iba a venir, no fue, y que la cosa se fue poniendo cada vez más fea. En la actualidad está más fea. Algunos dicen, claro, porque los horrores de la guerra y de las pestes antes estaban, pero no se sabían. Mientras que la peste bubónica hacía pedazos a Europa, en América recién estaban los primeros conquistadores y se vivía maravilloso aquí. El final de los tiempos ha sido subjetivo a las realidades de la gente de una determinada era. Pero eso no implica ni significa de que haya algo más. Le puse hecho histórico y fíjense que fíjense la gradualidad ascendente. Cada vez está peor.
Y ahora somos conscientes de que está peor debido a la inmediatez que nos permiten estos aparatos. Una inmediatez. Si yo quiero saber noticias de Ucrania, simplemente abro Twitter o le digo a mi asistente personal de escritorio que me diga, háblame de noticias de la guerra de Ucrania. Y ella lo va a hacer. Y listo. O algunos le dicen, por ejemplo, yo tengo una Alexa en mi escritorio y que le digo mi agenda y todo y le digo, hazme un resumen de las noticias de Chile, me lo da. Podemos acceder a ello. Y eso está permitiendo de que nosotros podamos tener una concepción mayor del mundo que nos rodea. Y volvemos al tema de cosmovisión y cómo este afecta a nuestra cosmovisión cristiana. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Sigamos, para ir terminando. La escatología es el estudio de los sucesos finales de la humanidad. Su estudio permite entender con claridad el porvenir y el cómo vivimos nuestra vida en la tierra. El estudio de la escatología genera un impacto en la forma en que vivimos y en lo que debemos esperar que ocurra en el plan de Dios. Muchos no estudian la escatología profundamente debido a las dudas y disputas que genera y de cómo ésta define a las congregaciones. Y durante la historia se han visto hechos que aparentan ser el final, pero que solo fueron eso, apariencias, aunque se ha visto una gradualidad. Y creo que el que vivamos en la era de la información nos está permitiendo darnos cuenta de muchas más cosas. Así que eso, muchachas y muchachos, no sé cuántos habrán conectado, pero eso. No, hoy no hay tarea, pero se viene. Ya vamos a retomar el tema de las tareas. Y eso. Bien, eso.